Buenas noches, profesora y compañeros. Nuestro grupo conformado por Ana Isamar Gamboa Mena, María José Jiménez Fonseca y mi persona, Sharon Scarlett Fonseca Núñez, les vamos a hablar sobre la teoría del delito en lo que es acción, omisión, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y lo que es autoría y participación. Empezando con lo que es acción, omisión. Bueno, acción es el acto voluntario de una persona que realiza una conducta que es prohibida por la ley y causa un daño. La omisión es lo contrario de lo que es la acción y es no hacer algo a lo cual la ley obliga. Existen dos tipos de omisión: omisión propia o pura, omisión impropia o comisión por omisión. Aquí existen varias acciones que se excluyen del derecho penal: los actos cometidos por menores de 12 años, los hechos cometidos por animales, los actos cometidos por personas jurídicas, lo que son casos fortuitos, lo que son de fuerza mayor, entre otras. Lo que es omisión pura o impropia es no hacer algo pudiendo hacerlo. Es un delito que consiste en no actuar. La omisión impropia, comisión por omisión, es no hacer algo a lo cual se está obligado a hacer, ¿verdad? Aquí está lo que es posición de garante, que implica la responsabilidad legal de una persona de evitar, ¿verdad?, un daño a otra persona. Lo que es tipicidad aquí es si el hecho es típico, o sea, es la primera etapa para determinar si un acto es un delito. Esta se divide en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, ¿verdad? La tipicidad objetiva son todos los delitos que están descritos como dolosos y culposos en el Código Penal y en las leyes especiales. Los dolosos y culposos se componen de los mismos elementos: sujeto activo, acción, omisión y bien jurídico. Los delitos dolosos son aquellos hechos que son punibles, que se cometen con toda la intención de producir un daño a otra persona. El delito culposo es aquel que se comete sin ninguna intención de hacer un daño y el resultado fue por un descuido o por una imprudencia. La tipicidad subjetiva se refiere a la forma en que la persona comete el delito, ya sea con dolo, con culpa o con preterintención. Existen dos tipos de dolo: el dolo directo y el dolo eventual. El dolo directo es cuando el resultado del acto es el querido y es el previsto por la persona. El dolo eventual, el sujeto acá no quiere directamente el resultado, pero se le presenta como de probable producción, o sea, lo provee y aún así sigue actuando y acepta el riesgo de que ocurra. La preterintención obra con preterintención quien realiza una conducta dolosa, o sea, con toda la intención, de la cual se deriva un resultado aún más grave del que se prevé. La culpa es actúa con culpa quien al realizar la conducta tipificada causa un resultado no querido, previsible y evitable como consecuencia directa a la falta y al deber de cuidado, ¿verdad? Hay dos tipos de culpa: la culpa consciente o con representación. El sujeto prevé un resultado pero confía en que no se producirá, o sea, no acepta la producción del resultado. La inconsciente o sin representación: el sujeto no advierte el peligro de su acción, menos aún quiere el resultado lesivo, ya que ni siquiera prevé su posibilidad. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañera María José, quien nos va a seguir hablando más del tema. Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es María José y yo les voy a hablar de la antijuricidad y la culpabilidad. En el concepto de la antijuricidad, es la característica de una conducta que se opone al derecho. Existe la antijuricidad material y la antijuricidad formal. En la antijuricidad material podemos ver que no solamente se está violentando la ley, sino que también se está dañando un bien jurídico tutelado. En este caso sería la vida, el patrimonio o la integridad. Y en la antijuricidad formal es cuando se incumple la ley. En la antijuricidad formal podemos ver también las causas de justificación, que son 4, y son situaciones en las que, aunque la conducta encaje con la descripción de un delito, deja de ser antijurídico. En la causa de justificación está la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de la ley y también el consentimiento del derecho habiente. En la legítima defensa podemos encontrar la justificante y la privilegiada. Un ejemplo es
Cuando yo me defiendo de un peligro inminente de otra persona que me está agrediendo, esta legítima defensa tiene presupuestos que son la agresión ilegítima dolosa, la necesidad razonable de la defensa, que el peligro sea real, actual o inminente. Otra causa de justificación es el estado de necesidad. Esto es cuando una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno lesionar a otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. En sus requisitos está que el peligro sea actual o inminente, que no lo haya provocado voluntariamente el sujeto activo y que no sea evitable de otra forma. La tercera causa de justificación es el cumplimiento de la ley. Esta la podemos ver como un ordenamiento jurídico, impone ciertos casos y a determinadas personas el deber de realizar conductas tipificadas en la ley que afectan bienes jurídicamente protegidos, los cuales sus requisitos son el deber legal, el ejercicio legítimo de un derecho. Y por último y cuarta causa de justificación está el consentimiento del derecho habiente. Solo se da en bienes patrimoniales. Sus requisitos son disponer de bienes jurídicos propios, comprender la situación para la que se presenta el consentimiento, no debe provenir de error, amenaza o coacción y debe de ser antes de la acción. También está el exceso de las causas de justificación. Es cuando el autor sobrepasa los límites establecidos por la ley, ya sea autoridad o la necesidad. Ahora vamos a hablar de la culpabilidad. En el concepto de culpabilidad es cuando aquel que pudiendo evitar una conducta ilícita la comete a pesar de conocer la consecuencia jurídica que conlleva su infracción. En la culpabilidad encontramos y tenemos tres elementos importantes que son la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, la posibilidad del sujeto activo de conocer la ilicitud del acto y la no exigibilidad de la conducta. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. En este primer elemento tenemos tres que son imputables, que son las personas con capacidad de diferenciar lo lícito y lo ilícito. Inimputables, personas con esa capacidad afectada, como las personas con enfermedades mentales, y también la grave perturbación de la conciencia, ya sea por el empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas o de sustancias como las drogas. La imputabilidad disminuida es parecida, la persona no está capaz totalmente. Ahora seguimos con el segundo elemento de la culpabilidad, es la capacidad de conocer la ilicitud del acto. En este elemento encontramos dos: error de prohibición, que es error de prohibición directo vencible, y error de prohibición indirecto vencible. Y el tercer elemento de la culpabilidad es la no exigibilidad de la conducta. Esta es que la persona no está obligada a hacer la conducta y aún así la hace, a menos que sea por una obediencia debida, coacción o amenaza o un estado de necesidad exculpante. Muchas gracias. Bueno, buenas noches compañeros y profesora. Mi nombre es Ana Isamar Gamboa. El día de hoy les voy a estar hablando sobre la autoría y la participación según la teoría del delito. Este es un tema fundamental dentro de la teoría del delito, ya que la autoría y la participación es entender quién es considerado como autor y quién es partícipe. Y esto no es solo un detalle técnico, es la clave para determinar la responsabilidad penal de cada persona que interviene en el hecho delictivo. Para empezar, cuando hablamos de autoría o de autor, nos referimos a la persona que realiza directamente la conducta descriptiva en el tipo penal, es decir, quien ejecuta el núcleo de la acción prohibida. Por ejemplo, si una persona toma un objeto con el fin de robarlo o de apropiarse de él, es el autor de este hurto. La idea central es que el autor es quien tiene el dominio de este hecho, quien controla la realización de este delito. Dentro de la autoría encontramos varias formas. La primera es la autoría directa, que es cuando el individuo comete por sí mismo la acción típica. La segunda es la autoría mediata, que ocurre cuando una persona utiliza a otra como instrumento para cometer este delito. Esto pasa, por ejemplo, cuando se induce a una persona imputable o esta persona es engañada para cometer un delito. En este caso, el ejecutor material, o sea, el otro, es el verdadero autor, es quien controla la voluntad de este instrumento o de esta persona. También existe la coautoría, que se da cuando varias personas se reparten tareas y colaboran de manera consciente y coordinada para la ejecución de un delito. Aquí lo importante es que todos participan en un plan común y que cada aporte es esencial para el resultado final.
Ahora, pensando en este otro gran tema que es la participación, a diferencia de la autoría, aquí encontramos a quienes no ejecutan directamente este delito, pero contribuyen a que se cometa. La participación está más relacionada con el auxilio o la provocación, no con el dominio del hecho. Las dos formas principales de participación, que son la inducción y la complicidad, son estas. Bueno, la inducción es cuando una persona convence o determina a otra a cometer tal delito. El inductor no ejecuta el hecho, pero es prácticamente el que da origen a la decisión criminal del autor. Y por otra parte, la complicidad consiste en prestar ayuda o asistencia para facilitar tal delito, ya sea antes, durante o durante la ejecución. Por ejemplo, brindar herramientas o información o actuar también como vigilante. Una diferencia importante es que el partícipe depende jurídicamente del autor, es decir, su responsabilidad se construye sobre la conducta de este autor, porque sin autor no existe participación. En cambio, el autor responde directamente por la realización de este hecho típico. ¿Por qué todo esto es relevante? Bueno, porque el hecho penal, en el derecho penal, no se puede castigar de la misma forma a quien ejecuta un delito que a quien solo ayuda o influye a que este delito se lleve a cabo. Determinar el rol de cada persona es esencial para aplicar correctamente la pena y respetar los principios de proporcionalidad y de justicia. Entonces, aquí vamos a hacer como un pequeño resumen, que la autoría se centra en quien controla la ejecución del delito, mientras que la participación analiza quién contribuye a esa ejecución sin tener dominio sobre ella. Ambos conceptos nos permiten descomponer la conducta delictiva y atribuir responsabilidades de manera equilibrada. Muchas gracias, eso sería todo de nuestra parte.